Dios los bendiga. Un saludo especial para todos los muchachos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche, acercarme a sus vidas a través de esta enseñanza. Doy gracias a Dios por la vida de todos los muchachos de la iglesia y por la vida de todos los muchachos que hoy están invitados a esta reunión. Quiero dirigirme especialmente a ustedes que por alguna razón hoy están escuchando esta enseñanza. A ustedes porque quiero compartirles argumentos espirituales, argumentos de Dios para enfrentar las exigencias de la vida. La vida nos exige y no es fácil de afrontarla, pero el cristianismo es suficiente frente a las demandas de la vida. En esa idea, quiero compartirles una enseñanza que he titulado Ciñendo nuestros lomos. Y antes de continuar, quiero que oremos. Ahí donde están, presentemos una oración donde nos exponemos pidiéndole a Dios que nos hable. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy por encontrarme hoy con los jóvenes y te pido de una manera especial por ellos, por sus vidas. Tú conoces, Señor, qué hay en su interior, qué hay en su mente, qué piensan, cuáles son sus planes. Tú conoces todo el potencial que hay en ellos y también conoces las dificultades que viven y cómo se sienten en algunos momentos sin salida y sin esperanza. Hoy te pido que me ayudes, Señor, que me llene con tu espíritu para llegar a sus vidas con un mensaje de salvación, con un mensaje de esperanza y de orientación, para ubicarlos de tal manera que tengamos jóvenes fuertes para enfrentar los embates de la vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En este orden de ideas, y entendiendo que a veces nos sentimos como que no podemos, surge una gran pregunta: ¿es que no se puede? ¿Es que no somos capaces? ¿O es que nuestro modo es equivocado? ¿O es que estamos planteando las cosas distintas, diferente o erróneamente? Pues les voy a leer un texto que está en el libro de Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13, los primeros 11 versículos. Jeremías nos hace una ilustración de lo que pasó con el pueblo de Israel, que puede ser aplicable a la vida nuestra. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13, les leo los primeros 11 versículos. Un texto bien interesante, espero que le presten mucha atención. Dice así: Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no los metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, y vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, un pueblo por fama, por alabanza y por honra
pero no escucharon. Bueno, tenemos un texto entonces bien importante en este sentido. Un texto que nos deja ver que Israel fue un pueblo llamado para administrar salvación, que la debían vivir ellos y que la debían administrar al entorno. Pero el pueblo está derrotado, el pueblo está fracasado, el pueblo no dio la medida, el pueblo se quedó sin recursos para enfrentar el mal y para cumplir la misión que Dios le había dado. Entonces Jeremías dice qué fue lo que pasó y dice exactamente qué es lo que se debe hacer para poder lograr cumplir y estar a la altura de ser suficientes. Y él dice, lo que necesita es estar ceñidos, es enfrentar la vida no de cualquier manera, es estar preparado. Y habla de un cinto que era algo con el que ceñían la ropa para que no, o los pantalones en especial, para que no se le cayeran, para que no tuvieran vergüenza de desnudez, de no se encontraran en un momento desprovistos y expuestos. Y además era para ceñir el estómago, las vísceras, para que si necesitaba hacer fuerza no terminara herniado. Interesante el planteamiento que nos hace el texto, ¿no? Y entonces resulta que el pueblo no se ceñó. Estar ceñido era como estar en la capacidad de hacer una fuerza fuerte, de enfrentar las cosas como debía ser. Y este pueblo estaba llamado a eso. El pueblo estaba llamado a ser consistente, a ser fuerte, a estar por encima de todas las problemáticas que podía tener o administrarlas con altura, pero dice el texto que la soberbia les pudo. Se llenaron, dice, andaron en sus soberbias y en el gusto de su corazón, en sus ideas, y dijeron, no, es que nosotros podemos, nosotros somos capaces, somos inteligentes, nosotros podemos. ¿Por qué tenemos que ajustarnos a todo lo que Dios nos manda? No es así, vamos a hacer lo nuestro. Buscaron dioses, o sea, buscaron recursos por otro lado, buscaron lo que ellos quisieron para enfrentar la vida y a la hora de la verdad, el recurso que Dios les había dado para cumplir la misión que Dios les había dado, ese recurso se quedó como un cinto inútil y por lo tanto inútil era que se podría, era como si estuviera podrido. Y entonces el Señor le dice a través de Jeremías, el juicio está en que así como el cinto está podrido, así va a quedar usted si no se ciñe bien. Así como un cinto podrido no sirve para nada, pues así el pueblo terminará siendo un pueblo que en la misión de Dios no servirá para nada porque no se ciñe como se debe ceñir. Entonces un pueblo que estaba llamado para ser, como dice el verso 11 en la última parte, un pueblo para que fuese o pusiese en alto la fama del Señor, para que honrara y diera alabanza al Señor, para que le diera honra, dice que no escucharon, no creyó, se quedó corto, no alcanzó a hacer respuesta, no se ciñó como debiera ser. Y entonces es un pueblo que se queda como nos quedamos muchas veces nosotros, quejándonos de la vida, diciendo es que para mí las cosas son muy duras. Es que yo tenía una crianza muy complicada, es que no he tenido oportunidades. Vivimos quejándonos, sintiéndonos víctimas del mundo y de las cosas. Pero mis amigos y hermanos, la vida es como es. La vida viene como viene. Y el problema no es la vida, es cómo la afrontamos, cómo nos paramos frente a ella, cómo la asumimos. Porque la vida nos exige. El psiquiatra Víctor Frank decía algo bien interesante que les voy a leer. Dice, es preciso entender que no importa tanto lo que esperamos de la vida. Lo definitivo es lo que la vida espera de nosotros. Interesante. La vida espera de nosotros.
La vida tiene sus demandas, la vida viene con sus reclamos, con sus exigencias. Si yo lo acepto, he ganado la vida. Porque sabe, una cosa bien interesante es que la vida no abandona a aquel que la asume como viene, aquel que la respeta y que la valora y la dignifica. Es entonces la postura que nosotros debemos tener frente a las exigencias de la vida, frente a lo que la vida nos asigna, que no es para todas las personas igual y que no en todos los tiempos exige de la misma manera. Cada uno tiene su exigencia muy particular, aunque hay una gran misión para toda la humanidad. Y en todos los momentos uno siente exigencias distintas en la vida. Pero entonces debemos entender que la vida no se acomoda a nuestro gusto. Si la vida no se acomoda a nuestro gusto, entonces hay otra manera de enfrentarla, de enfrentarla y de pararnos frente a ella. Y hay un texto muy bonito que nos aclara esta idea y nos enfrenta a una realidad importantísima, y es el texto que está en el libro de Josué 1:9. Hay un muchacho llamado Josué. Tiene que reemplazar a su gran líder, que es Moisés. Tiene que asumir una empresa inmensa, y es llevar a su pueblo a la conquista y a repartir la herencia, el territorio. Y el hombre está preocupado, no sabe cómo hacerlo. Está a veces angustiado y con incertidumbre. Y en ese pensar y buscar cómo lograrlo, busca a Dios y encuentra respuestas, y Dios le dice: mira que te mando. ¿Y qué es lo que le manda? 3 cosas en especiales. Mira que te mando que te esfuerces primero, que seas valiente segunda, que no temas ni desmayes, lo tercero, y el Señor estará contigo en todo lo que vayas. El Señor es una garantía, el Señor es una seguridad, en Él no hay duda. De Él no hay duda en todo lo que nosotros necesitamos. Siempre Dios será la verdad, su misericordia, su justicia, su compañía. Pero necesitamos aprender a enfrentar las cosas, a hacer lo nuestro. Y lo nuestro es que esfuérzate, sé valiente y no temas ni desmayes. Es la manera, entonces, esa es la forma como debo entender y enfrentar una vida que no se acomoda a mí, sino que yo debo esforzarme, ceñirme, como dice el texto de Jeremías. Ciña los lomos con ese cinto, para eso le doy el cinto. Pero si usted va y lo lleva y lo entierra o lo esconde o no lo usa, nos quedamos diciendo: ese cinto es maravilloso, pero si no lo ponemos, de nada pasa. Necesitamos entonces ceñirnos. Es la forma de ser suficientes. Dios no nos exige cosas imposibles. Nos dice: cíñate con el recurso que yo le he dado, con el cinto que le he colocado. Y hermanos y amigos, quiero decirle que ese cinto que hoy podemos usar para enfrentar los embates de la vida y para entender la vida con plenitud es el cristianismo, es el mensaje del Evangelio. Si nos ceñimos con el mensaje del Evangelio, la vida será otra cosa. La vida la podremos afrontar de otra manera. Entonces, frente a la pregunta ¿cómo lograr ser suficiente? Así, práctico, vamos a ceñir nuestros lomos. Vamos a ceñirnos, vamos a amarrarnos bien, a estar bien preparados. Podríamos entender entonces en la segunda idea que nuestra misión es esa. Si usted se pregunta, bueno, ¿y cuál es la misión? ¿Cuáles son los logros que tengo que alcanzar en la vida? Dios le diría: cíñate. Esa es su misión. ¿Con qué nos vamos a ceñir? Entonces nos vamos a ceñir con esto que les decía, con los recursos de Dios, con el mensaje de Dios, con el mensaje que nos da la vida. Porque es el mensaje que nos va a ayudar a enfrentar el mundo de pecado que nos destruye.
el mundo que hace daño, el mundo que nos esclaviza, el mundo que nos vuelve inútiles para la vida, el mundo que nos esclaviza en las adicciones, en los gustos, en los deseos, en el placer, y cada vez consume de todo lo que quiere, y consume, y entre más consume, más necesitado se encuentra, más necesidad, y más frágil, más necesitado de volver a consumir lo mismo, y descubre que a última hora nada alcanza, nada logra, nada obtiene en la vida como un resultado para enfrentarlo con altura como debe ser. Necesitamos entonces asumirlo con responsabilidad, asumirlo con altura, asumir la vida con altura, y ese es el mensaje del Evangelio, porque aceptar, amigos, el mensaje de Dios es como ceñirse bien. Aceptar el mensaje de Dios es amarrarnos bien los pantalones, es estar bien preparados, de manera que mañana no digamos, o hoy mismo no digamos, es que la vida es muy dura, es que son los estorbos, es que Julano me impide lograrlo, es que a mí soy de mala suerte. No, el problema no es ese, ni es lo duro, ni las fallas que tengamos, ni las limitaciones. El problema es que no estamos ceñidos. El Señor espera que nosotros estemos ceñidos. Y vea que le voy a leer un texto que está en Lucas capítulo 12, el versículo 35. Es un texto bien interesante que nos habla del siervo vigilante. La idea del siervo, y el que vigila es el que está ahí presto para hacer un servicio y vigilante siempre a ver qué le pasa, que no le lo vayan a asaltar de espalda. Y dice Lucas capítulo 12, el versículo 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Oiga esto. Y vosotros seis semejantes a los hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué tal, no? Nos será de bendición. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí tiene una exigencia. En el momento que menos pensamos, vendrá a pedirnos cuenta, vendrá el momento más glorioso, y cómo estamos para recibirlo. ¿Cómo debemos estar? Como dice el texto, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esa es la manera de enfrentar, de estar esperando, de estar preparados. El texto ilustra una cosa práctica y dice: si el padre de familia sabe a qué hora el ladrón va a venir a robarlo, pues sencilla, cuadra el reloj despertador y dice: a tal hora viene, me levanto y estoy pendiente para que no me asalte. Pero el caso es que eso no es así. No sabemos a qué horas nos puede asaltar la vida, a qué horas la vida y en qué manera la vida le exige grandeza, y usted va a terminar doblegado ante la tentación, ante el mal, y no va a ser capaz. No sabemos. Por lo tanto, hay que estar siempre
preparados y vigilantes. Y para lograrlo, entonces dice el texto, estén ceñidos vuestros lomos. Y ceñidos vuestros lomos es estén bien preparados, estén bien vigilantes. Porque si está preparado y vigilante, es más, dice, no importa que llegue todas las 4 vigilias. La primera vigilia hasta las 9, la segunda hasta las 12, la tercera hasta las 3, la cuarta hasta las 6. Dice, si llega la segunda y la tercera, pues no hay problema. No importa qué tan larga se haga la noche, refiriéndose a la incertidumbre o al trabajo, que nosotros nos cansamos y decimos a veces, pero ¿por qué tengo que seguir? Tengo que seguir luchando, ¿por qué tengo que seguir esforzándome? Y a veces vemos como que la noche se alarga mucho y nos quedamos dormidos y no estamos ceñidos ni las lámparas encendidas. Entonces la invitación es, vamos a ceñirnos y a estar preparados, porque no importa, el que esté preparado, no importa hasta qué vigilia tenga que esperar, no hay peligro de asalto, no hay peligro que el mal lo tumbe, que el mal lo dañe. Interesante ese pasaje. Y dice, bienaventurados son aquellos que cuando el Señor venga los halle ceñidos. Qué interesante. Es importante, mis amigos, cuando la vida llega a usted con exigencia, cuando Dios espera de usted como ser el instrumento útil para la salvación de otros, para la salvación de sus vidas, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos frente a esas situaciones, frente al mundo que nos está agobiando? Necesitamos estar preparados y bien preparados, con patrones que no son los mismos patrones del mundo, con patrones distintos. Y en la primera epístola del apóstol Pedro hay un pasaje que nos invita a estar bien preparados, bien ceñidos. Dice primera de Pedro 1, 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cíñase en el entender bien, los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios. Aquí la sobriedad se convierte como si fuera un cinto que nos amarra bien. Las personas sobrias no son fáciles de tumbar, no son fáciles de engañar, no son fáciles de manejar. Por lo tanto, este recurso del Evangelio, del mensaje de Dios, nos da la sobriedad y la capacidad de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y dice, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es la gracia de Dios, no es los méritos nuestros. Dios nos ha enriquecido de su gracia, de su verdad enormemente. ¿Para qué? Dice, para que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia, cuando no sabía nada, cuando no conocía. Ya no se puede someter a esos deseos, a esos gustos que tenían cuando ignoraban. ¿Cuándo es eso? Tal vez eso se termine hoy, porque tal vez hoy, de aquí en adelante, usted ya no ignora. Usted ya sabe que para poder ser una persona que salga adelante válidamente, que saque su vida adelante, debe ceñirse los lomos, ya lo sabe. Por lo tanto, a partir de hoy, no siga manejando la vida, no se siga sometiendo o ciñendo su existencia con los gustos pasados, con los deseos pasados. Asuma con unos patrones distintos, con unos patrones de verdad, con unos patrones espirituales. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjese que el Dios que nos llama a esto, que lo llama a su existencia, que le exige existencialmente posturas, es un Dios distinto al que nosotros conocemos del mundo, a los criterios de la sociedad, y esa es la idea de ser santo, distinto, no se parece a los patrones de este mundo. Y si Él no se parece, y yo quiero vencer el mundo,
pues no voy a vencer el mundo con los patrones del mundo, sino con los criterios y patrones que este Dios que es santo me da. Y si yo me ciño con eso, termino, como dice el texto, siendo santo, siendo diferente. De manera que yo les invito a que asuma el reto de ser distinto, que ser diferente, pero ser diferente existencialmente. Ser diferente no porque se pone una ropa rara, porque se peina de tal manera, porque hace ciertas cosas. Esas ideas de diferencia que son simplezas, que son cosas que no marcan, que no van al fondo de la vida. Es que quiero ser distinto por ciertas prácticas, no, es ser distinto en nuestra forma existencial de afrontar la vida. Y el Señor nos invita a eso y dice, si Él es santo, ciñan vuestros lomos con el entendimiento para que sean sobrios. Eso nos dice con un Dios distinto, con un Dios santo, por lo tanto con argumentos santos distintos, para tener una victoria y un triunfo distinto, una manera distinta de enfrentar las cosas, para de esa manera no seguir siendo personas frágiles, fácilmente engañadas, que caen en la tentación fácilmente, que el mundo nos domina en sus gustos, en sus mentiras, sino todo lo contrario, vestidos con una armadura, con unos cintos distintos. Y voy a leerles un texto que nos dice cuáles son esas armaduras. Tal vez muchos de los jóvenes que están en la iglesia ya los conocen. Es Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Pero si usted los conoce, pues le invito a que los asuma. Porque si no, esta verdad, que es un mensaje extraordinario de riqueza, se va a convertir como en un cinto podrido. Y si no lo ceñimos, terminamos nosotros frente a la vida como el cinto, podridos, incapaces, dice el texto de Jeremías, que no sirve para ninguna otra cosa, que se queda corto, que se queda mal. Y entonces, aquí lo invita a que ya es hora de que se ciña bien. Y para los amigos que no los leen o que no los conocen, les quiero invitar a que les presten buena atención y se dará cuenta que esto que le voy a leer es algo que usted dirá, pues yo no tenía idea, no sabía cómo es este mensaje, cómo es esta armadura, cómo es esa forma de ceñirme. Les voy a leer entonces Efesios 6, el versículo 10, que es un texto que nos explica la forma de ceñirnos. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De entrada es algo bien interesante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, no en lo nuestro, no en los criterios del gusto, no en la tradición familiar, no en mis capacidades intelectuales y logros a ese nivel, o el hallazgo o la posesión de cosas materiales. No, es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Usted es fuerte en qué? ¿Usted es duro en qué? ¿Será que en eso que usted es fuerte se siente orgulloso porque en eso que es fuerte el mundo no lo domina? Aquí nos invita a fortalecernos en el Señor. Dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios, en este caso, en la figura de Jeremías y en la idea del tema, es ceñirse las armas válidas, las armas corrientes, corrientes en el sentido espiritual, que son las prácticas, herramientas prácticas, cintos que son prácticos para la vida. Y dice, ¿por qué debe ceñirse así? ¿Por qué debe fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor? ¿Por qué en Él? ¿Por qué? Porque es que no es tan fácil. Porque usted tiene razón cuando dice, en alguna manera, es que la cosa es dura, la vida es complicada y a veces me siento incapaz. Y el Señor dice, pues sí, pero no es para estar derrotado, sino es para ceñirse bien. Porque que la vida dura es verdad, pero que somos derrotados no, es la falta de tomar el cinto correcto. Y dice,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea, o sea que lo que enfrentamos no es cualquier cosita. Lo que enfrentamos son patrones culturales que saben más que nosotros, que tienen más poder que nosotros solos. Patrones de muchos años de historia. El pecado es un sistema que sabe más que nosotros, que nos gobierna. Los sistemas de los intereses de la sociedad, de la cultura, del mundo sin Dios, nos lleva ventaja. Y tenemos que enfrentar esos patrones. ¿Y cómo? Si nosotros nacimos ayer y nuestros muchachos tienen la tendencia de decir, déjeme solo, yo ya sé, no se me meta en la vida. Hasta le dicen a los padres, ya sus opiniones son muy arcaicas. Yo soy el que sé, todo lo puedo, pero los vemos hundidos, esclavos de las adiciones, de los placeres, del pecado, y cada vez más necesitados de consumir esas cosas que los fracasan y que los destruyen cada vez más. Pero mis amigos, el mundo es fuerte, pero Dios nos da recursos espirituales válidos para enfrentar esos patrones. Y dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Tomen la armadura de Dios o los cintos que Dios nos da para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, habiendo pasado los momentos duros, sigan firmes y sigan firmes. Es que sigue firme aquel que está bien ceñido, aquel que está bien preparado. Pero ¿cómo se deben ceñir? Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Debemos ceñirnos con la armadura de la verdad, ceñir los lomos con el cinto de la verdad. Es aprender a aceptar la realidad. El mundo tiene una arma de engaño, de mentira. El mundo habla de luchar, de emprendimiento, de salir adelante con mentiras, con engaños, con cosas que no dan resultado de sentido existencial de la vida, que no son logros para la vida, son logros de alcanzar cosas materiales o intelectuales que no son malas siempre y cuando usted primero se ubique bien en la vida, pero que no sea esas cosas lo que lo manejen, porque ya es un derrotado, ya es fracasado. Tenemos que ceñirnos con la verdad, aprender a ser coherentes con el propósito de Dios, entender que Dios nos llamó a cosas más grandes. Y esa verdad, en esa verdad de reconocer que nosotros no hemos actuado correctamente, ¿sí? Y que necesitamos asumir una verdad dice, y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros somos los que tenemos que vivir en justicia. El mundo no es justo, porque la justicia del mundo es mentira y por tanto no dan sentido, no solamente no dan paz, sino que no le dan sentido existencial al ser humano. Y entonces sigue diciendo, perdón, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, como quien dice, camine en el camino de este mensaje de vida, en este mensaje del evangelio, viva el evangelio. Esa es la idea, vístase o cálcese con el evangelio, es camine, viva el evangelio, ande en él, vívalo, párese en él porque estará bien parado. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese que la fe es otro, según la idea, es otro cinto para ceñirnos, para poder enfrentar el mundo. En el mundo no hay fe. Por eso estamos armados, en este caso, distintos. Porque en el mundo parece que tuviera de moda no creer. Parece que tuviera de moda ser escéptico. En el mundo no se cree en Dios y decir que cree en Dios lo ven como bicho raro.
Y es creer en Dios, es haber desarrollado una capacidad enorme, la capacidad de la fe. Y es aprender a partir de nuestra fe en Dios, aprender a creer en la humanidad, aprender a creer en la familia, aprender a creer en las posibilidades de una sociedad, de una humanidad que puede salir válidamente adelante. Es aprender a creer en ustedes, mis amigos. ¿Sabe que ese es parte del mensaje de Dios? Es ceñir nuestros lomos de la fe, en la fe, para poder creer que somos capaces. Parte del mensaje de la buena nueva del Evangelio es que Dios cree en nosotros, que Dios cree en usted, y cree en usted para que usted entienda que en los recursos de Dios tiene todas las posibilidades de salir adelante. Y sigue diciendo, tomen el casco de la salvación. Protéjase con la vida de la salvación. La salvación no es un cuento. El mundo está perdido. Y empiece a vestirse con el recurso de Dios, mis amigos, y se dará cuenta que empieza a vivir la salvación. Y la salvación es salir del hueco, del mal, de la perdición. Y cuando usted hace conciencia de su salvación, se da cuenta lo profundo del hueco donde estaba. Si todavía no sabe de dónde ha salido, es porque no ha salido. Y el llamado del Señor es a acudir a la salvación, a tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, use la palabra de Dios como el arma, como una espada que lo defiende ante la mentira, ante tanto argumento sin sentido, mis amigos. La palabra de Dios es una espada que nos da la oportunidad de estar bien preparados. Y vea que aquí usted deja ver, el apóstol Pablo nos deja ver, tomando de las figuras del soldado romano que estaba bien armado, utiliza los nombres de esas armas para decir cuál es la verdadera armadura en la que debe estar ceñido un cristiano. Y aunque el imperio romano, por no adorar al emperador, porque los cristianos no lo hicieron, el imperio romano le declaró la guerra y los declaró enemigos. Mató a muchos cristianos, pero estos cristianos le creyeron a Dios, mis amigos. Recibieron este mensaje, se ciñeron con esta armadura y los cristianos salieron adelante. Hoy nosotros somos cristianos porque hemos recibido el mensaje de ellos. Hoy hay cristianismo para usted, hoy hay mensaje de vida para usted, y el imperio romano solo hay historia y escombros. Pero hay un pueblo que se ciñó bien, que es ceñirse con los recursos de Dios, ceñirse del mensaje de Dios. Ese es el pueblo cristiano. Por eso el mensaje de Dios termina siendo suficiente. Y una última arma allí, y es que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, ese es un recurso inmenso. Si usted, mis amigos, no sabe orar, acérquese a la iglesia. En la iglesia aprendemos, la iglesia es una escuela, un medio terapéutico que le ayuda a cómo dirigirse a Dios. Si usted dice que yo intento de orar o rezar o tener algunas súplicas, pero como que no pasa nada, pues acérquese a la iglesia y allí va a aprender. Va a aprender a orar. Y a última hora, si no lo sabe por ahora, no importan las palabras, sino es su actitud, su decisión de ceñirse distinto, de decir yo voy a replantear mi vida y a orientarme de una forma diferente. Quisiera preguntarle, mis amigos, ¿usted cómo se ve en la vida? ¿Cómo se siente? ¿Reconoce que hay momentos, que hay cosas que usted no es capaz de manejar bien? ¿Que no es solvente frente a ellas? ¿Se siente fracasado a veces? ¿Se siente que necesita ceñirse los lomos de una manera diferente? Pues si se siente a veces incapaz, le invito a que tome la armadura de Dios. Pero tómela. No solamente diga que el mensaje de Dios es bueno e interesante, no, esto es ciñéndonos. El mensaje de Dios es el poder para la salvación. Dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el poder que salva a todo aquel que cree.
Ese es el recurso por excelencia, pero hay que ceñirlo, hay que asumirlo, hay que tomarlo, si no, usted se pudre como el cinto sin esperanza mientras el recurso está siendo útil y está siendo válido. Pero hay que hacerlo, hay que ceñirnos. Si usted quiere lograr una buena cosecha, por ejemplo, el agricultor logra buena cosecha si ciñe sus lomos y se va a preparar el terreno. Si ciñe sus lomos y va y siembra la semilla, entonces el agua que llega, la lluvia que llega le será útil. Pero no se puede quedar diciendo, no, es que el terreno está muy duro, es que no hay lluvia, ¿por qué? Se queda fracasado y no tendrá cosecha. Es mejor entonces que nos sillamos con el poder del Evangelio como recurso de salvación. Vamos a ceñirnos con fe, con obediencia, pero empiécelo y empiece con su vida. Para ir terminando la idea, les recuerdo una historia de la higuera, y es que Jesús pasaba por cierto lugar y se acercó a una higuera, no encontró fruto y le dijo al viñador, ¿qué pasa? Mucho tiempo he esperado y esta viña no produce, no da fruto, córtala porque está siendo inútil la tierra. Y el viñador pega el grito en el cielo y dice, no Señor, por favor, déjeme que la voy a acabar y la voy a abonar. Mis amigos, tal vez usted es esa higuera y usted a la vez es el viñador. Usted tiene la responsabilidad de asumir su propia vida, de empezar a trabajar su existencia, de empezar a ver dónde y con qué se ciñe para dar fruto en la vida, para terminar convirtiéndose en un hombre o una mujer útil para este mundo, para esta sociedad, para su familia, para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Pero hay que hacerlo. Porque eso de triste, de cargado, siempre nos vamos a encontrar. Pero si es el caso suyo hoy, por ejemplo, que está débil, el Señor dice en Mateo capítulo 11, el versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tal eso? Pues el Señor lo está invitando y la invitación que yo le estoy haciendo, venga al Señor y cíñase con el yugo del Señor, va a ceñirse con el mensaje de Dios, va a seguir la vida de Jesús y sus planteamientos serán distintos y su vida será distinta. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Es que Jesús, hermanos y amigos, es el camino para nosotros encontrarle respuestas válidas o enfrentar válidamente la vida. Querer enfrentar el mundo o justificar la vida sin Jesús es hacer el oso en la existencia. No podemos y siempre estaremos fracasados, pero le invito a que tome la decisión de entregarse al Señor, de llevar su yugo. Si usted quiere hacerlo, tomar a partir de hoy una postura distinta y ceñir su vida diferente con los recursos de Dios, le invito a que se coloque de pie y le ore a Dios con sus palabras. Yo voy a orar por usted, pero yo le voy a pedir a Dios que lo ayude. No repita lo mismo que yo oro, hable con sus palabras. Y si dice no sé cómo orar, entonces tome una postura de decisión de ceñir los lomos, ceñir su vida con los recursos de Dios. Y yo voy a orar por usted, que Dios le ayude. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias te doy por esta oportunidad de reflexionar en este mensaje que me impacta, que me lleva a tomar la vida distinto, a ceñirme con los recursos tuyos, a usar el cinto válidamente, a ubicarme de la manera correcta. Y te pido por cada persona que me ha escuchado hoy, ayuda a todos nuestros jóvenes a no pasar por alto todo esto, sino que asuman la vida con responsabilidad, Señor. Ayúdales a entender que son
con los recursos tuyos, con los patrones tuyos, con la armadura tuya, con el poder del Evangelio, que se puede enfrentar la vida con altura. Señor, gracias por cada uno de ellos y gracias por la obra que está haciendo. En tus manos nos colocamos todos en Cristo Jesús. Amén, amén. Mis muchachos, les invito a que se sostenga firme y bien ceñido. Y ahora, para no fracasar, déjese acompañar de la iglesia. Acérquese a la iglesia y déjese orientar por la iglesia, que es el medio terapéutico salvador que Dios nos ha dado. Ha sido un gusto estar con ustedes, Dios los bendiga y adelante todos.